Buenos días, mis queridos hermanos. Aquí les saluda el diácono José. Estamos ya día jueves de esta semana y como lo prometimos, aquí estamos para tratar un tema bastante interesante. Lo vamos a poner de esa manera. Un tema bastante interesante, ¿verdad? Habíamos dicho que este día íbamos a platicar acerca de la relación de la Iglesia Católica con las demás iglesias. Pero antes de comenzar con esta plática, pongámonos en manos del Espíritu Santo, pongámonos en manos del Señor para que nos dé la sabiduría y que nos abra la mente, ¿verdad? Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de aquellos que vamos a estar escuchando esta mañana, para que podamos aceptar el Espíritu en nosotros, que nos dé todos los dones, la sabiduría, el discernimiento, la comprensión, para que nuestra propia actitud pueda reformarse y enriquecerse por cada una de las cosas que vamos a escuchar. Te pedimos, Señor, en esta mañana por todas aquellas personas que cuidan de sus padres en casa, que cuidan de las personas que tienen enfermedades mentales, para que nos des siempre fortaleza y amor hacia ellos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar hablando un poco acerca de la Iglesia Católica, que vamos a comenzar por la Iglesia Católica. Fíjense, nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica Romana. A ver, como que tenemos problemas técnicos, vamos a parar un momentito para asegurarnos de que se solucionen estos problemas. Vamos a ver, continuamos probando para ver si tenemos sonido. Aparentemente no tenemos. La música sería muy bien. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica. Parece que en Facebook sí está funcionando, pero en la radio no, ¿verdad? Así es que vamos a ver si ya solucionamos los problemas técnicos, ¿verdad? Mientras tanto, seguimos esperando y sí, ya parece que ya se solucionó el problema técnico. Bien, queridos hermanos, de nuevo, muchas gracias por tenerme en sus hogares, en sus vehículos, en sus teléfonos, para poder nosotros platicar esta mañana acerca de las iglesias y la relación de la Iglesia Católica con las demás iglesias. Y decíamos que vamos a comenzar platicando un poco acerca de la Iglesia Católica. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica Romana, es decir, a la Iglesia latina, del rito latino, ¿verdad? Ese es el rito al cual nosotros pertenecemos. Pero existe un total de 22, fíjense, 22 iglesias católicas que están en comunión entre ellas. 22 iglesias católicas. Ya voy a mencionar un poco acerca de cuáles son esas 22 iglesias. Pero antes de mencionarlas, me gustaría leerles un poco de un documento de la Iglesia Católica que fue promulgado por el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI, en el 21 de noviembre de 1964. A ver, como que continuamos con los problemas técnicos. Ok, entonces sí se está oyendo, ¿verdad? Bien.
Este documento se llama Sobre las iglesias orientales católicas. Fíjense, comienza diciendo este documento, de nuevo escrito por el Papa Pablo VI. La Iglesia Católica tiene en gran aprecio las instituciones, los ritos litúrgicos, las tradiciones eclesiásticas y la disciplina de la vida cristiana de las iglesias orientales. Pues en todas ellas, preclaras por su venerable antigüedad, brilla aquella tradición de los padres que arranca desde los apóstoles, la cual constituye una parte de lo divinamente revelado y patrimonio indiviso de la Iglesia Universal. Es decir, que estamos en unión. Eso no quita la unidad de la Iglesia, ¿verdad? Bien. Creo que los amigos de la radio todavía no nos pueden escuchar. Nada más únicamente en Facebook. Ahí sí, en Facebook sí nos están escuchando, ¿verdad? Ojalá que solucionemos el problema para que nuestros hermanos de la radio también nos puedan escuchar, ¿verdad? Bien, en el número 2 dice: la Santa Iglesia Católica, que es el cuerpo místico de Cristo, consta de fieles que se unen orgánicamente en el Espíritu Santo por la misma fe, los mismos sacramentos y por el mismo gobierno. Estos fieles, reuniéndose en varias agrupaciones unidas a la jerarquía, constituyen las iglesias particulares o ritos. Entre estas iglesias y ritos vige una admirable comunión, de tal modo que su variedad en la iglesia no solo no daña la unidad, sino más bien la explicita. Es deseo de la Iglesia Católica que las tradiciones de cada iglesia particular o rito se mantengan salvas e íntegras a las diferentes necesidades de tiempo y lugar. Y hasta aquí voy a llegar con este siguiente que dice: estas iglesias particulares, tanto de Oriente como de Occidente, aunque difieren algo entre sí por sus ritos, como suele decirse, por su liturgia, por su disciplina eclesiástica y patrimonio espiritual, sin embargo están encomendadas por igual al gobierno pastoral del romano pontífice, que sucede por institución divina a San Pedro en el primado sobre la Iglesia Universal. Bien, entonces, ¿cuáles son estas iglesias de las que habla este documento? Fíjense que hay, dijimos, 22 iglesias católicas en unión, en comunión. 22 iglesias católicas, ¿verdad? Entonces estoy abriendo aquí este documento que habla acerca de estas iglesias. Dice: la iglesia latina, es decir, la iglesia romana latina, es una de estas 22 iglesias. Las otras 21 son iglesias católicas de Oriente, cada una de ellas con su propia jerarquía, que están en comunión con el obispo de Roma. Cada una tiene sus propios ritos. Los tres elementos esenciales siguen el que siguen el rito son la liturgia, la disciplina y el patrimonio espiritual. Una persona obtiene membresía en una de estas iglesias por medio del bautismo. 21 iglesias católicas están agrupadas en 5 ritos que se originan desde el antiguo centro del cual nace toda la iglesia apostólica. ¿Cuál creen ustedes que es ese centro de donde nace la iglesia apostólica? ¿Cuál es? Ese centro del cual nacen todas las iglesias apostólicas es el cuarto de la última cena y el cuarto donde estaban todos reunidos cuando llega Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo y les confiere todo para que ellos puedan salir. De ahí sale la unidad y el centro de donde nace la iglesia.
Pero recordemos que los apóstoles se dividieron y se fueron a muchas partes. Los que se fueron para Roma fueron Pablo y Pedro. Uno de los apóstoles, el apóstol Santiago, también anduvo por esos lados y por España y Portugal. Por eso en España y Portugal hay una gran cantidad de templos dedicados a Santiago. Hay un camino que se llama el Camino de Santiago de Compostela, muy famoso, que va desde Francia, pasando por España, llegando a Portugal. En Zaragoza, España, hay una basílica que se dedica a la Virgen María. Creo que le llaman la Virgen María del Pilar, la Virgen del Pilar. ¿Por qué? Porque la Virgen María, aún estando en vida, se apareció en un pilar que ahí está, en esa basílica. Yo tuve la bendición de visitarla hace ya unos 10 años más o menos. Entonces, recordemos, el apóstol Bartolomeo, el apóstol Santo Tomás, todos ellos se fueron también por otros lados, se fueron al oriente y ahí fundaron iglesias que son católicas y son apostólicas, ¿verdad? Entonces, les puedo decir, por ejemplo, dice aquí este documento, iglesias católicas que están en comunión con el rito romano. Están, por ejemplo, las iglesias patriarcales, es decir, que ellos tienen un patriarca. No tienen el papa, tienen un patriarca que es el que gobierna, o por decir así, tiene jerarquía sobre esas iglesias. Entre esas está la iglesia de Armenia, la iglesia de Caldea, la cóptica, la iglesia maronita, la griega melquite y la iglesia siria, ¿verdad? Esas son las iglesias que tienen un patriarca. Hay otras que tienen un arzobispo, por decir así, ¿verdad? Esas son la iglesia de Ucrania, Romania, Malankara y Malabar. Luego están las iglesias metropolitanas de Etiopía y Rutania. Y luego las iglesias episcopales que se rigen por sus obispos, a la iglesia de Albania, Bielorrusia, Bulgaria, la griega helénica, Hungría, italo-albánica, la iglesia de Yugoslavia, la iglesia rusa y la iglesia eslovaca. Esas son las 21 iglesias católicas que están en comunión con la iglesia nuestra, ¿verdad? Espero que eso quede bien claro. Estas son iglesias católicas apostólicas que son parte de una santa católica y apostólica. Estas son iglesias que tienen sus sacramentos igual que los tenemos nosotros, igual que los del rito romano latino, del rito latino que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ojalá, mis queridos hermanos, que esto nos quede claro y que no cause ninguna confusión. Son las iglesias católicas apostólicas porque fueron fundadas por los apóstoles y están en comunión con la iglesia romana, es decir, con la iglesia del rito católico. Nosotros somos una de las 22 iglesias católicas que existen en el mundo, ¿verdad? Bien, espero pues, como les repito, mis queridos hermanos, que esto nos haya quedado claro. Y si alguien quiere saber más de estas iglesias católicas apostólicas de Oriente, pues hay documentos. Este documento que yo les leí, un documento pequeñito de 3 páginas que se llama Orientalium Ecclesiarium, que es un documento escrito por el Papa Pablo VI sobre las iglesias orientales católicas. Ahí nos puede dar una idea muy clara de estas iglesias y de cómo la iglesia católica entra en comunión con ellas, sobre todo para la relación entre nuestras iglesias. Una sola iglesia, ¿verdad? Una sola iglesia. El siguiente campo que tenemos que hablar es de las iglesias cristianas que se separaron
¿verdad?, de las iglesias cristianas que se separaron. Ahí donde viene una palabra que no es muy conocida para nosotros. Es un término que se conoce como ecumenismo. 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 La palabra ecumenismo viene del griego oikumene, cuyo significado es lugar habitado por la humanidad. El ecumenismo es el lugar donde habita toda la humanidad. Y nosotros habitamos en la tierra donde habita toda la humanidad. Por lo tanto, tenemos que ver cómo están las relaciones con nuestros hermanos de iglesias separadas del rito romano, por decir así. No solo del rito romano. Pero veamos un poco el contexto histórico. La división o separación de los cristianos es una realidad dolorosa. Es una realidad dolorosa porque separa a la familia. Si en su familia ha habido, por ejemplo, discordias familiares que han llevado a la separación de algún miembro de su familia, eso yo estoy seguro que ocasiona dolor en su familia, ocasiona a veces hasta escándalo, ¿verdad? Porque es una experiencia dolorosa y escandalosa. Y en el caso de la iglesia, es una realidad dolorosa y escandalosa que contradice la voluntad de Jesucristo, que quiere que todos seamos uno. Jesucristo quiere que todos seamos uno y Jesús le da gracias a su Padre, a Dios, porque por todos los que le ha dado, y pide que seamos uno, así como Él y su Padre son uno, ¿verdad? Entonces, ese es el principio del cual partimos. La separación es dolorosa. Las primeras separaciones en el centro de la cristiandad se produjeron en los primeros 5 siglos, en los primeros 500 años del cristianismo, con el propósito de las que se llamaban herejías. Las herejías eran acerca de la Santísima Trinidad y herejías cristológicas. ¿A qué se referían estas herejías? Bueno, habían herejías que decían que el Espíritu Santo no era de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, que el Espíritu Santo no podía ser de la misma naturaleza y que Dios también, en lo que se refiere a la cristología, decían que que Jesús era solo humano o que Jesús era solamente divino, que no había sido humano, que era nada más como una imagen de él, pero que él no estuvo sujeto a nuestra debilidad humana. Entonces, eso es herejía. Es herejía, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que Cristo fue 100% humano y 100% divino. Y que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso, mis queridos hermanos, eran las herejías de los primeros 500 años. Y ahí surgieron las primeras separaciones. Hubieron grupos que se separaron. ¿Por qué? Porque seguían esa manera de pensar y entraron en herejía. Entraron en esas herejías acerca de la divinidad de Jesucristo y de la Santísima Trinidad. Mis queridos hermanos, me dicen que ya el problema técnico que habíamos tenido ya se solucionó y nuestros hermanos que nos sintonizan por medio de la radio ya nos están escuchando. Bendito sea Dios. Entonces, los primeros 500 años del cristianismo ocurren esas primeras separaciones. Luego en el siglo XI, allá por el año 1054, se produce una ruptura traumática dentro de la iglesia latina y la iglesia griega. Esa ruptura se centra principalmente en la concepción de lo que es el primado papal. Para la ortodoxia griega, el obispo de Roma
debería de tener tan solo un primado honorífico, es decir, que el Papa tuviera un puesto nada más honorífico, pero que no tuviera jurisdicción sobre las iglesias. Nosotros como rito romano y las otras 22 iglesias, 21 iglesias católicas, apostólicas, ven al Papa instituido por Cristo en San Pedro y por lo tanto tiene jurisdicción por las otras iglesias. Así lo proclamamos nosotros. Entonces, en el año 1054 ocurre esa ruptura traumática dentro de la iglesia, donde la iglesia griega se separa, ¿verdad? Ellos continúan con los ritos, continúan con todo lo demás, pero se separaron de Roma. Ya no tienen unidad con Roma, ya no tienen unidad con el Papa. Luego, casi 500 años después, en el siglo XVI, Martín Lutero, un sacerdote que denunciaba muchas irregularidades dentro de la Iglesia Católica, y cuando vio que no podía solucionarlas, viene él y empieza a protestar dentro de la Iglesia. Y ahí es donde nace el protestantismo, que es lo que se llama la Reforma Protestante, a raíz de el sacerdote alemán Martín Lutero. Fíjese que dice que también durante esa época en que surge el protestantismo, surge también en Inglaterra la separación, más bien no la separación, sino que Inglaterra quiere tener una iglesia donde el rey sea quien dirija la iglesia y no el Papa. Se dice que porque la iglesia no le concedió al rey de esa época volverse a casar. Entonces él separó a la iglesia de Inglaterra, la separó de Roma y creó lo que se llama la iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, donde quien la dirige esa iglesia es el rey de Inglaterra, o en este caso, en nuestro tiempo en la historia, la reina de Inglaterra es la que dirige esa iglesia anglicana. La iglesia protestante, desde que se separó de Roma, ha tenido una infinidad de separaciones dentro de sí, y esas iglesias se han continuado separando. Hay quienes dicen que cada día nace una nueva iglesia protestante que se va separando de la misma iglesia que se separó de Roma. Entonces, el movimiento ecuménico, mis queridos hermanos, es el movimiento que trata de restablecer la unidad entre las iglesias cristianas. Se trata de reunir de nuevo a las iglesias cristianas. Las iglesias protestantes no obedecen al Papa. Las iglesias protestantes no están bajo jurisdicción del Papa. Cada una de ellas fue formada y ellas tienen su propia organización. Tras la irrupción del protestantismo, creció rápidamente, sobre todo en Europa. Hacia el año de 1740 surge un movimiento que trata de reunir a las iglesias, y desde entonces se ha estado tratando de hacerlo. Concilio Vaticano II, que se lleva a cabo en la Iglesia Católica a final de los años 50, principio de los años 60, ese concilio se conoce también como el concilio ecuménico. Fue un concilio ecuménico, es decir, un concilio donde también se escriben documentos acerca de la relación de la iglesia con las iglesias cristianas y con las iglesias no cristianas también. En este documento que sacó Vaticano II, que se llama Unitatis Redintegratio, que es el documento que busca reunir a todas las iglesias, fíjese,
Este documento dice que para que haya una verdadera reconciliación entre las iglesias es necesario 6 caminos. Primero, la reforma de la iglesia. Es decir, esa reforma, ese primer camino que se propone es precisamente la reforma que trajo Vaticano II, la reforma que la iglesia tuvo en Vaticano II. El segundo camino que se propone es la conversión de corazón. Es decir, mis queridos hermanos, no aferrarnos a decir que únicamente la iglesia romana latina es la única que tiene exclusividad de Jesucristo, exclusividad del Espíritu Santo, exclusividad de Dios. No, mis queridos hermanos, abramos nuestro corazón para ver qué es lo que Dios tiene en su iglesia. El tercer camino que se propone es la oración constante y unánime. Es decir, que nosotros oremos por la unidad de las iglesias y que las iglesias separadas también oren por la unidad de las iglesias. Fíjese que la unidad no quiere decir de que todos tengamos que pertenecer a la misma iglesia, no, mis hermanos, no quiere decir eso. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. El cuarto camino que se propone es el conocimiento mutuo de nuestros hermanos. Existe demasiada ignorancia de lo que son las otras iglesias y de parte de ellos también existe mucha ignorancia en algunos de ellos acerca de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, es esa ignorancia a veces la que no nos deja estar en unidad, en unión como cristianos. Jesucristo quiere la unidad de los cristianos. Por eso el quinto camino que se propone es la formación ecuménica. Es decir, que nosotros nos interesemos por educarnos en qué se refiere la unidad de las iglesias. La unidad de las iglesias no se refiere, mis hermanos, vaya, les pongo el ejemplo. Hay 22 iglesias católicas apostólicas. Ninguna de ellas está diciendo que debe de haber una sola. No, son iglesias formadas por los apóstoles, tienen la tradición apostólica. Las iglesias apostólicas, católicas apostólicas. Entonces, nuestros hermanos protestantes separados tienen sus propias comunidades eclesiales, tienen sus propias, en ellos también actúa el Espíritu Santo. Y si bien es cierto, nuestros hermanos separados no tienen la plenitud de la presencia de Cristo en la Eucaristía, también en ellos actúa el Espíritu Santo. Y muchos bautismos que se llevan a cabo en esas iglesias, en esas comunidades, son bautismos verdaderos, son bautismos que aún dentro de nuestra iglesia católica se consideran válidos. Si ellos fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el ministro que bautizó tiene la intención de la iglesia, es decir, de proclamar el Evangelio y de que Jesucristo es digamos, el guía para nosotros, que creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces ese bautismo, mis queridos hermanos, es válido. Fíjense que cuando uno de nuestros hermanos separados quiere integrarse a la Iglesia Católica, no se puede bautizar de nuevo si su bautismo fue válido. Tiene todos los derechos de un bautizado dentro de la iglesia y no se puede bautizar de nuevo, lo cual yo considero un error cuando una persona católica se integra a una de las iglesias separadas, que lo bauticen, porque ya fue bautizado. Entonces, al bautizarlo de nuevo, niegan la gracia recibida por el Espíritu Santo. Y por último, el sexto camino que se propone es la cooperación
entre los hermanos. Hay mucha, ¿cómo les pudiera decir? Mucho celo de defender y que lo mío es lo único válido y lo tuyo no lo es. Y eso nos lleva a rechazarnos mutuamente. Si alguien sigue a Cristo, si alguien cree en el Espíritu Santo, cree en Jesucristo, proclama el Evangelio, cree en el bautismo, cree en el perdón de los pecados, mis queridos hermanos, creemos casi lo mismo. Si pueda que no tengan los sacramentos, porque los sacramentos sí, más que todo existen dentro de las iglesias católicas. Entonces, pero eso no significa que el Espíritu Santo no actúe sobre ellos. Se dice con frecuencia que es más lo que nos une con nuestros hermanos separados que aquello que nos separa. Hermanos, eduquémonos, aprendamos. Fíjense que desde el tiempo de Jesucristo, un día llegan los apóstoles y le dicen a Jesús, oye, allá andan unos sacando demonios y sanando gente en tu nombre, pero no son de los nuestros. ¿Quieres que los eliminemos? ¿Quieres que mandemos fuego sobre ellos? Le preguntan a Jesús. Y Jesús les dice, no. Si no están en contra de nosotros, están con nosotros. O sea, es decir, ya desde el mismo tiempo de Jesús ya empezaban a haber diferentes facciones, por decir así, pero si no están en contra, si predican el mismo evangelio, entonces, mis hermanos, estamos y podemos promover la unidad entre los cristianos. Eso no quiere decir, mis hermanos, que debamos de tener y todos pertenecer a una sola iglesia. Cuando dicen que hay que ir a evangelizar, no quiere decir ir a convertir a nuestros hermanos protestantes, a forzarlos a que se hagan católicos, ni tampoco quiere decir que nuestros hermanos protestantes vayan por ahí tratando de que los católicos se salgan de la iglesia y se pasen a su iglesia. Eso no quiere decir evangelizar. Evangelizar quiere decir compartir la buena noticia, compartir el amor de Cristo, actuar como Cristo actúa, llevar a Cristo a los que no conocen a Cristo. A esos son los que hay que evangelizar. El diálogo teológico intercristiano es uno dice aquí, uno de los grandes instrumentos ecuménicos. Es decir, mis queridos hermanos, todos los cristianos debemos sumarnos afectiva y efectivamente a la oración, al compromiso y el trabajo por la unidad. Jesús oraba para que todos sean uno, y esa debería de ser nuestra misión también. A veces, aquí tengo una pregunta de Conchi Alvarado que dice, pregunta, ¿todas estas iglesias obedecen al Papa Francisco? Supongo que se refiere a las iglesias católicas apostólicas, no a las iglesias protestantes. Ya quedamos que las iglesias protestantes no reconocen la autoridad de los obispos, ni por supuesto, ni tampoco la autoridad del Papa, ¿verdad? Entonces supongo que habla de las iglesias católicas, de las 22 iglesias católicas. No se habla de obedecer, sino de reconocer la jerarquía, ¿verdad? Reconocen la jerarquía del Papa y reconocen la organización que Cristo puso al poner a Pedro como el primado de la iglesia. Paola Aguirre dice nada más, Señor Jesús, en tus manos pongo todo mi ser y en la Virgen María nos cubra con su manto. Luego dicen, ¿qué relación tienen los neocatecumenados o el camino que le llaman también? ¿Y por qué muchos sacerdotes los rechazan? Personalmente no conozco mucho acerca del movimiento neocatecumenal, por lo que no podría contestarle su pregunta en este momento, ¿verdad? Pero voy a investigar, voy a leer un poco y les voy a contestar.
Hay otro documento de la Iglesia que también fue promulgado por el Papa Pablo VI en el año 1965, que habla sobre la relación de la Iglesia con las iglesias no cristianas. Fíjense, el ecumenismo habla de las iglesias cristianas. A ver, ¿cómo podemos reunirnos, alcanzar la unidad de las iglesias cristianas? Pero también hablemos un poco, en lo poquito que nos queda, porque creo que nos quedan más o menos como unos 10 minutos, hablemos un poco de las iglesias no cristianas. Este documento es una declaración sobre las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas. A ver, mis queridos hermanos, para que no haya confusión, esta plática de hoy consiste de 3 partes. Ya cubrimos 2. La primera de la que hablamos fue de todas las iglesias católicas apostólicas, de las 22 iglesias católicas apostólicas que están en comunión con Roma, que reconocen la jerarquía del Papa, que reconocen el primado del Papa, pero que las otras 21 tienen sus propios ritos, su propio gobierno y sus propias liturgias. Fíjese, en una de esas comunidades católicas orientales, cuando hablamos de disciplina o de gobierno, por decir así, en esas iglesias, por ejemplo, los sacerdotes pueden estar casados. ¿Por qué? Porque el que el sacerdote se pueda casar o no es una cuestión disciplinaria, no es una cuestión de doctrina. Entonces, en esas iglesias hay en algunas de esas iglesias los sacerdotes pueden casarse. Los que no pueden estar casados creo que son los obispos, pero los sacerdotes y diáconos pueden estar casados. En nuestra iglesia únicamente los diáconos permanentes pueden estar casados, pero el diácono transitorio que va a ser sacerdote no puede. Entonces, de las 22 iglesias católicas apostólicas fueron las primeras de las que hablamos. Luego hablamos de las iglesias cristianas separadas de la iglesia. Hablamos de cómo empiezan las separaciones dentro de la iglesia. Y hablamos de que hay que buscar la unidad, pero la unidad no va a ser nunca alcanzada mientras rechacemos a nuestros hermanos protestantes, a nuestros hermanos separados. Si usted ha tenido un miembro de su familia que se separó, le hago esta pregunta. Por el hecho de que su miembro de la familia se separó de su familia, ¿ha dejado de ser familiar suyo? ¿Ha dejado de ser parte de su familia? No, mis hermanos, no pueden dejar de ser parte de la familia. Nuestros hermanos protestantes continúan siendo miembros de la familia cristiana, continúan siendo miembros de la familia de la iglesia que Cristo fundó. Cristo fundó una sola iglesia. El hecho que ellos están separados no los separa del cristianismo. Ellos también profesan el cristianismo. Ojalá y busquemos más la unidad entre los cristianos. Entonces, esas fueron las primeras 2 partes. Las iglesias católicas apostólicas, luego las iglesias cristianas separadas. Pero existe también las iglesias no cristianas. Cuando hablamos de las iglesias no cristianas, hablamos, por ejemplo, del Islam, hablamos de la religión judía, ¿verdad? Que sobre todo esas 2 tienen una gran tradición dentro de la nuestra. Dice este documento: todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra, y también tienen un fin último, que es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y designios de salvación se extienden a todos, hasta que se unan los elegidos en la ciudad santa, que será iluminada por el resplandor de Dios, en la que los pueblos caminarán bajo su luz. La Iglesia Católica no rechaza, fíjense mis queridos hermanos, cuando hablamos de las iglesias no cristianas, esto es lo que la Iglesia enseña. La Iglesia Católica no rechaza nada
de lo que estas religiones tienen de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo. Nosotros, como Iglesia Católica, anunciamos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Nosotros tenemos esa obligación de anunciarlo. En quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Por consiguiente, la Iglesia Católica exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Es decir, mis hermanos, que aún el Islam, los judíos, las iglesias no cristianas, también tienen destellos de ese ser supremo que es Dios, ¿verdad? Y como nosotros como católicos debemos de respetar y buscar lo bueno que tienen esas iglesias no cristianas. Mis hermanos, es un tema muy amplio. El próximo jueves vamos a continuar con este tema porque se nos acaba el tiempo, se nos acaba ya lo que teníamos. No sé si habrán algunas otras preguntas que hayan puesto por medio del Facebook. Tenemos un par de minutos por si alguien también gusta llamar a la radio haciendo alguna pregunta, con gusto la respondemos. Hermanos, es un tema que ojalá que no haya confusión. Pidan mucho el don del Espíritu Santo para poder entender la amplitud del cristianismo. La pregunta que hace Conchis también, ¿qué relación tienen los neocatecúmenos? Sí, esa pregunta de los neocatecúmenos ya la leímos y quedé de que la voy a investigar porque yo desconozco el movimiento neocatecumenal. ¿Y sí es cierto que muchos sacerdotes lo rechazan? Aparentemente, pero de nuevo yo no desconozco. Para contestar una sí, yo tengo que buscar más porque no les puedo decir algo que no sé. Claro que ¿verdad? Sí, sí. Entendido, esas son las únicas preguntas. Si las iglesias obedecen al Papa, no, pues ya estuvo contestada. Bueno. También. Bueno, mis queridos hermanos, el próximo jueves vamos a continuar con esto, con esta misma plática. Vamos a hablar un poco más, porque hay lo que no hemos manejado, por ejemplo, es acerca de la Virgen María. La Virgen María a veces se toma como el centro o la razón de más discrepancias dentro de las iglesias cristianas. Mis hermanos, somos una iglesia cristiana, que hay diferentes denominaciones, pero hay una sola iglesia cristiana. Somos una iglesia que profesa a Cristo como nuestro Salvador. Muchas veces los católicos no tenemos la fortaleza suficiente para que cuando nos preguntan, ¿y usted de qué iglesia es? Inmediatamente contestamos católico. Ah, no, dicen algunas otras personas, yo soy cristiano. No, yo soy católico. Oiga, mis hermanos, los católicos somos cristianos. Somos una sola iglesia cristiana. Por lo tanto, mis hermanos, de ahí debemos de partir. Cristo le pidió a su Padre Dios que seamos uno. Que seamos uno. Así es que quedan con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Los veo el próximo, nos oímos, más bien dicho. Bueno, nos vemos con los amigos de Facebook. Nos vemos el próximo jueves. Martes vamos a continuar también con la liturgia de las horas. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Gracias, diácono, por su participación. Muchísimas gracias. Esperamos la próxima semana. Gracias por tenerme acá. Gracias a usted por apoyarnos.